¿Cómo? ¿Cómo es la tabla de traducción? El cuarto académico en Zoom, ¿son cuántos minutos? Y 10, yo digo, sí, pongámoslo en 7. 7:30. Bárbaro. Sí, pero aparte está entrando bastante gente. Sí, sí. Oi, Newton, boa tarde. Boa tarde. Bom te ver. Bom te ver também. Bueno, mira, yo digo que empecemos, ¿no? Justo te estaba escribiendo eso. Arranco yo, ¿querés? Sí. Gracias a todos, bienvenidos, todos amigos acá reunidos. Una alegría verlos a todos. Muchas gracias por entrar al Zoom. Vamos a presentar hoy el sitio Jorge Dotti. Yo les voy a contar un poquito cómo surgió esta idea, se les voy a mostrar la plataforma que tenemos y después van a hablar unos colegas de 3 momentos que están reunidos en el sitio. Esto es un trabajo que venimos haciendo hace más o menos un año con Vera, que somos los impulsores junto con Sebastián de todo lo que se está haciendo en la Universidad Pedagógica a partir y alrededor de un hecho importante para nosotros, que fue la llegada de la biblioteca personal de Jorge a nuestra universidad. Para nosotros es un punto de partida y un ordenador también. Alrededor de eso construimos un espacio de trabajo y de discusión donde muchos de los que están acá nos reunimos a discutir según una agenda anual, que es el seminario Jorge Dotti. Y este sitio, que no es el formato que más cómodo nos viene a todos los académicos formados también en la tradición más humanística, más dura, como la de Jorge, nos fuimos encariñando nosotros mismos con la propuesta de reunir en un solo lugar
distintas fuerzas que están alrededor de la figura de Jorge, que son no solo su biblioteca personal, también su producción y lo que estamos haciendo en el seminario. Y a esto se sumó también en un momento la idea de darle soporte en este mismo lugar a Deus Mortalis, que es el cuaderno de filosofía política más importante del país y que Jorge puso en movimiento en el 2002, y ahí en ese cuaderno se reunieron los académicos más importantes en este país a discutir temas de una manera curiosamente no tan ligada a las normas de producción y acreditación. Son libros gigantes y por eso perduran también. Está acá también presente en la sala, lo quiero nombrar en primer lugar, Javier Punley y Daniel, que son dos alumnos de la carrera de filosofía, flamante carrera de filosofía, que se sumaron. Daniel Mardorian, perdón, Daniel, no me acordaba el apellido, no lo quería decir mal. Se sumaron a hacer este trabajo de acopio y sistematización de toda la producción de Jorge, alumnos de la carrera de filosofía, decía, de la UNIP. Así que estamos, Vera, yo, alumnos, investigadores, y se van sumando. Gabriel también aportó con mucho, también en su momento nos dio algunas tips también. La idea es esa, que esto sea más bien un faro donde podamos reunirnos a trabajar los temas que nos gustan trabajar. Vera, si querés decir algo en general. No quiero decir nada en particular, tal vez simplemente agradecer, que quede este testimonio de agradecimiento a Beatriz Trastoy y a Isolda, Pablo y Bruno Dotti, que está acá en este momento. Agradecerles por habernos dado la biblioteca, por la confianza puesta en nosotros, que si bien somos amigos, discípulos, somos una institución joven, y recibir este legado en el inicio de nuestra flamante carrera de filosofía, la verdad que fue... busqué una palabra, estaba pensando una palabra que pudiera ser sinónimo, pero no se me ocurre porque lo único que se me ocurre es una bendición. En el sentido de los buenos augurios y de aquello que nos acompaña en el inicio. Así que era eso nada más, dejar este agradecimiento para la familia Dotti. No mucho más. Voy a compartir, yo lo comparto y pongo también acá, voy a decir una cosita más, pero ya con la proyección del resultado y el punto de partida, que es en realidad este sitio. ¿Dónde se ponen Se ve perfecto, Esteban. los comentarios? Para que cada uno por ahí si tiene. Los comentarios en el acá, chat. En el chat. Acá ya lo pongo en el chat. Bueno, a partir de este momento está online y circulando en el mundo este sitio. Ahora voy a hacer una pasadita general y rápida, porque además quiero escuchar a los colegas. ¿Por qué no? Y retomando lo que decía Vera recién de la importancia que tuvo para nosotros y la responsabilidad que tiene para nosotros recibir la biblioteca de Jorge Dotti. Porque Jorge nos formó a muchos de los que estamos acá, porque somos discípulos de él, porque muchas cosas que pensamos ligadas, que investigamos, trayectorias que hemos tenido, las aprendimos estudiándolo a él, estudiando con él, ligadas a la filosofía
política moderna, algunas preguntas sobre la filosofía política moderna, autores que llegamos a través de el recorrido que el propio Jorge hizo por esas ideas. Pero además de las ideas, como él nos formó, son ideas nuestras también, los que estamos en la UNIPE, y lo digo también acá a nombre de Sebastián Naval, que es el director del Departamento de Humanidades y es el que empuja todos estos proyectos, que no pudo estar hoy y pidió disculpas por un compromiso que surgió en el último momento, pero él es el que está atrás de todos estos emprendimientos. Decía, compartimos la idea de que las ideas se continúan y crecen y son efectivamente un legado en la medida en que tienen cierta carnadura institucional. Las instituciones producen las tradiciones, no solamente las ideas. Todo esto que estamos haciendo es un esfuerzo muy grande para nosotros, cuidar de la enorme biblioteca de Jorge, catalogarla, darle un espacio, lo estamos haciendo. Parte de este sitio es mostrarle a nuestros colegas cómo va ese trabajo. Llevar adelante el seminario, etcétera, etcétera, son los esfuerzos que hacemos para que las ideas puedan ser una ocasión para encontrarse trabajando en un legado en una institución. Hacer la institución es lo que nos anima a los que estamos aquí. Entonces, por eso también invitamos y están presentes discípulos de él, amigos de él. Yo no conozco a todos los que están en el chat, conozco a muchos, pero les cuento que está también Newton Viñotto, que fue un amigo de él en Italia. Vos, Newton, me corregís, con el que se tenían un cariño muy grande, y yo, que lo conocía a Newton desde hace muchos años, siempre con él siempre discutimos sobre el daño que hace no poder recibir y hacer crecer una institución a partir de estos legados, de estos grandes del fútbol que forman y después muchas veces se termina dispersando. Contra esa dispersión trabajamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo está organizado esto alrededor de Jorge? En primer lugar, una biografía muy, muy pequeña que hizo José Luis Galimidi, pero muy precisa. Yo solo lo voy a mostrar, después ustedes irán entrando y nos irán pasando también todos los errores que vayan encontrando, porque muchas de lo que estamos haciendo tiene mucho trabajo por delante. Y después hay 4 grandes secciones. El archivo digital, donde la idea es que contenga toda la producción de Jorge, y a medida que los derechos nos lo permitan, esté todo a disposición para bajar. La biblioteca personal de la que hablamos. Lo que van a encontrar acá hasta ahora es el estado actual de la catalogación que estamos haciendo en la UNIPE. Es un archivo, como ven, ya tiene número de inventario, que parece poco, pero no lo es. Esto nos asegura poder encontrar estos libros, y uno puede scrollear un poco en la biblioteca de Jorge. Esto es más o menos el 10% del total, lo que hicimos hasta ahora. Ya es interesante ir viendo lo que acopió esta trayectoria. Biblioteca personal. El archivo digital tiene 3 secciones. La lista completa de sus publicaciones. Empiezo por lo que todavía no está hecho y voy a lo que sí hicimos hasta ahora. Entrevistas, clases, cursos y conferencias son secciones que pensamos y las estamos trabajando todavía. Desgrabar y editar algunas entrevistas muy interesantes que él dio y hacer una edición que va a llevar un tiempo de clases según algún criterio conceptual que se puedan seleccionar, cursos como cursos de doctorado, cursos que ha dado en el exterior, cursos que dio, por ejemplo, en la Universidad Federal de Minas Gerais sobre Hobbes,
que lo estamos intentando conseguir, espero que nuestros amigos nos ayuden, alguna desgrabación, conferencias, etc. Las publicaciones están ordenadas según criterio cronológico, desde 1975 adelante. Pueden ir pasando y van a llegar en la página 15 hasta el 2017. La idea, digo, ya nosotros queremos presentar la lista completa de sus publicaciones. Acá están los artículos académicos y también los artículos en revistas culturales. Está todo en la misma lista. Y a medida que lo podamos ir logrando, vamos a ir poniendo a disposición los materiales que están en esta lista. Esperen que vuelvo. Ya para nosotros ir siguiendo la trayectoria de sus publicaciones nos dice bastante de los caminos que él fue tomando conceptualmente. Sigo y les decía, como es parte de un grupo y de una amistad conceptual que lleva muchos años, el comité editorial de este cuaderno de filosofía política, conocido a nivel internacional, decidieron con mucha generosidad también, están acá los miembros de ese comité, que sea en la UNIPE, donde está su biblioteca, que se ponga a disposición los números de este cuaderno. El interesado podrá entrar y bajar los distintos artículos, por ejemplo, el de Leiser, la previsión, Prometeo de Hobbes y el origen de la política. Justo miren qué lindo ejemplo. Están aquí todos los números con todos sus artículos. Y por último, la pestaña del espacio con el cual trabajamos anualmente. Ya tenemos 2 años de este espacio del seminario. Hay una temática anual que atraviesa una serie de encuentros. En general han sido 6 o 7 encuentros el año pasado y otros tantos este año serán. Es un hermoso espacio de discusión con presentaciones de fuste que luego son publicadas. Nosotros no llegamos, por muy poco, a poder presentar ya con el libro del año pasado, publicado, pero está en gateras. Recién nos dijeron, antes de ayer nos dijeron que se pasaron las últimas correcciones, con lo cual debería salir en formato digital en las próximas semanas. No voy a decir nada de este seminario, ni de Deus Mortalis, ni del pensamiento de Jorge, porque para eso están nuestros invitados de lujo de hoy. Gabriel, voy a dejar de presentar. Gabriel Libov, trabajó con Jorge muchísimo tiempo, dirigió, coordinó, no sé cómo se dice, la maestría en filosofía política que Jorge dirigía en la UBA, y ha trabajado con él mucho tiempo. Él va a decir algunas cosas sobre la trayectoria del pensamiento de Jorge. Leiser Madanes, al cual le agradecemos muchísimo estar acá, nos va a contar algunas cosas de la historia del cuaderno de filosofía política de Deus Mortalis. Y Luciano Noceto, que es miembro fundador del seminario Jorge Dotti, va a decir unas palabras de ese espacio. Dejo a los que saben hablar. Muchas gracias para nosotros, lo digo ahora sí en nombre de Vera y de Sebastián. Es una alegría poder hacer esta reunión y poder seguir sumando desde una institución al trabajo de todos los que estamos acá, que es un conjunto de personas
valiosísimo y con un nivel de producción realmente sobresaliente. Así que muchas gracias por la generosidad de acompañarnos. Gabriel, ¿querés tomar la posta? Hola, sí, dale. ¿Puedo compartir una presentación? ¿Necesito autorización? No. Fíjate si podés vos, y si no, mandáselo a Vero o a mí que lo subimos. Ahí está. A ver si puedo. Solo voy a decir una cosa más y juro que me callo. Prometo que no hablo más. Esa foto era la segunda opción. En realidad fue la primera opción, pero después alguien encontró una en la que él estaba más como lo recordamos y con esa carita simpática de que se le había ocurrido una idea para provocar y para destruir a otro. Y nos convenció más. Pero esta, de él más joven, con la misma sonrisita, era la idea original. ¿Querés para presentar? Sí, Abajo. A ver si ahí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, en principio agradezco a Vera, a Esteban, a Sebastián y al equipo de UNIPE por el espacio y por el trabajo de documentación y elaboración que se está llevando adelante para mantener viva la obra y la memoria de nuestro maestro y amigo. Bueno, voy a como hacer una pequeña presentación, un recorrido de lectura por algunos materiales que están o estarán en el sitio web, que tienen que ver con la concepción que tiene Jorge de la filosofía política. La realidad se empecina en transformarse en una nota al pie de muchos de los escritos de Jorge Doty y hasta de su propia vida. A modo de ejemplo, un disparador, me gustaría recordar este maravilloso texto coescrito con la querida Beatriz Trastoy, en el que juntos analizan las diferentes películas argentinas en las que aparece en escena la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El artículo es de 1996, a 100 años del nacimiento de la facultad, y también a 100 años de la primera proyección cinematográfica en Argentina, ¿no? Dos hechos, la fundación de la facultad y la primera proyección cinematográfica, que ellos van a estar recorriendo en sus interconexiones bajo la pregunta de cómo fue filmada la Facultad de Filosofía y Letras, cómo fue representada cinematográficamente. Luego de 2017, se multiplicaron las referencias a filosofía y letras en cine o en series de producción nacional, pero lo que nunca se hubiera imaginado el Jorge de 1996 era que se estrenaría un film en el que un personaje llevaría su nombre. Ninguna de estas representaciones tuvo tanto que ver con la figura de Jorge como el film Puan, estrenado el año pasado. De hecho, Jorge Doty es efectivamente ese señor de la primera escena que en sus 70 se descompensa haciendo ejercicio en una plaza y se muere. A partir de allí no se lo ve más, pero la película mantiene abierta de diversas maneras la pregunta por su identidad, como un enigma persistente, ya sea a través de la disputa por la herencia entre sus discípulos, mediante personas que lo conocieron y lo evocan de diversas maneras, y a través del recurso de un cuaderno rojo, hipotético portador de revelaciones y arcanos sobre lo político, el último cuaderno de Jorge. Sabemos que jamás Jorge tendría un cuaderno rojo con un sticker insurreccionalista en la tapa. En la peli, además, el personaje se llama Eduardo Caselli, pero si aún así, dejando de lado esos detalles, lo llamáramos Jorge Doty, la primera pregunta que deja la película es: ¿quién era o quién es Jorge Doty?
El film cuenta la historia de un auxiliar docente de Jorge en Puan, encarnado por el actor Marcelo Subioto, un profesor de filosofía política con mommy issues que solo logra conjurar su crisis existencial de mediana edad, fugándose a la vez de Puan y de la filosofía política en una doble dirección, en principio hacia la calle, la barricada de bancos y la clase abierta en situación de movilización, y luego hacia la América profunda. Va a Bolivia siguiendo las pistas del misterioso cuaderno y termina cantando un tango en un congreso. La vida verdadera está en la calle o en Latinoamérica. En cualquier caso, afuera de Puan. Queda flotando en el espectador entonces la segunda pregunta que deja la película. Entonces, ¿qué hacen ahí adentro? ¿Qué hacen en Puan? Si entendemos ahí adentro o Puan en términos más universales como espacios para la interrogación filosófica sobre lo político, ¿qué se hace en estos espacios? Por ejemplo, también en el de la calle Piedras. Las dos preguntas, ¿quién fue Jorge Doty y qué hacen en ese antro que se hace llamar filosofía política?, se entrelazan hoy en la calle Piedras, virtual, en ocasión de la representación de este archivo digital destinado a preservar y multiplicar la manera en que Jorge Doty hacía filosofía política. Me gustaría proponer un recorrido de lectura a través de ciertos textos en los que Jorge Doty reflexionó sobre el espacio de interrogación filosófica de lo político y sobre sus propias prácticas de escritura y de pensamiento filosófico-político. Estos textos incluyen autopresentaciones, entrevistas, notas de opinión, capítulos de libros y transcripciones de ponencias, como les decía, materiales que están ya o estarán disponibles en un futuro próximo a disposición en el sitio. Bien, ¿qué es lo que hacía Jorge? ¿No? ¿Cómo entendía Jorge su propio quehacer intelectual? Me interesa rastrear sus autopresentaciones, cómo respondía ante las preguntas perplejas, a veces más, a veces menos, de los lectores de sus trabajos. En general, Jorge Doty se mostraba esquivo a las reflexiones metodológicas. Creo que proponía incluso prohibir la palabra metodología en humanidades, pero por suerte no fue reacio a entrevistas, conversaciones y escritos en el curso de los cuales fue deslizando aquí y allí diversas indicaciones relativas a una epistemología de la filosofía política, con perdón de la palabra epistemología, Jorge. De hecho, de lo que se trata es de reconstruir una lista provisoria de componentes de la máquina Doty de visión de lo político, cuáles son esos prismas, o cuáles son esas lentes, o eso que ponemos más allá de los lentes, como dicen esta frase tan enigmática, que hacen que podamos ver la realidad de lo político de la manera que la veía él. En principio, necesitamos rechazar la inmediatez coyuntural. Característico de la filosofía ha sido su capacidad para recusar lo inmediato, para distanciarse reflexivamente, con vistas a la crítica de los hábitos discursivos, etc. La filosofía indagó y cuestionó las significaciones básicas sobre las que se sustentan las categorizaciones e imágenes imperantes en el sentido común y en las opiniones difundidas, tanto individuales como colectivas, tanto vulgares como científicas. La filosofía nunca fue igualitarista, más bien asentó su distanciamiento de la inmediatez en la pretensión de poseer con exclusividad un surplus hermenéutico irreductible a los módulos de sentido más generalizados, habitualmente regulados en términos de racionalidad instrumental. Al preguntar por qué el ser y no la nada, al preguntar por la pregunta misma, alertó sobre la ingenua aceptación de una objetividad de las cosas. Ese dualismo constitutivo de la reflexión filosófica revela entonces lo que fue el nervio conceptual de un pensar comprometido, es decir, la metafísica. ¿No? Es decir, aléjate de la coyuntura, acércate a la metafísica, porque sin metafísica no se hubiera pensado la tensión entre un arriba y un abajo, lo ideal y lo fáctico, lo que está bien y lo que está mal, no hubiera habido filosofía política. Es decir, para entrar a la filosofía política a la manera de Jorge, necesitamos pensar a la altura del concepto de época, pensar en gráficos de siglos, pensar en términos metafísicos.
en una entrevista que le hicieron respecto de sus trabajos relativos a historia de las ideas. Jorge dice que la historia de las ideas le interesa como una especie de diversidad de disciplinas que convergen en distintos núcleos temáticos, pero que él confesaba que no podía no hacer de la filosofía el eje en que está encastrado el centro de esa rueda de disciplinas y que rige la entera transmisión del movimiento. Mi tema es lo político, dice, esa forma trascendente y organizadora a priori de la realidad en términos de conflictividad existencial, la cual atraviesa o compenetra todas las esferas simbólicas del hombre. Y abajo dice, privilegio la filosofía porque creo que es en la metafísica donde una época o clima histórico logra expresar con la mayor profundidad y precisión conceptual su conciencia o espíritu político, las maneras como comprende y simboliza la soberanía, la ley, lo económico. Reafirmo mi inveterada insatisfacción frente a ese modo tan aséptico de entender la filosofía que la reduce a una técnica de relojero en ideas. Desmontar un texto reloj, describir sus engranajes con la máxima exactitud, etcétera, etcétera. La cuestión que realmente me problematiza es la del paso siguiente. Es decir, reflexionar sobre el sentido de usar un reloj, qué representan filosóficamente las formas que asume la temporalidad en una dinámica epocal determinada y planteos semejantes. Al premio Konex de 2014 le preguntaron en qué consisten sus investigaciones. Y él dijo, mis tareas heurísticas e interpretativas se focalizan en los grandes pensadores del mundo moderno y en algunos de sus contemporáneos. Mi mirada apunta a las ideas, a la dimensión metafísica donde recibe la clave para comprender las doctrinas y los acontecimientos, inclusive aquellas que remiten tal explicación a otros factores. En Las ideas no se matan, recomienda alejarse del groucho marxismo hermenéutico pragmático. Hay una parte del film Juan donde hay un discípulo de él que forma parte de la cátedra que dice que era como una estrella fija, que siempre pensaba lo mismo, que no andaba cambiando según las circunstancias, y esto es un componente fundamental del groucho marxismo hermenéutico pragmático, tiene mucho que ver con la ausencia de rechazo de la inmediatez. Cuando un significado no conviene, pues cambió la coyuntura, se enuncia el que se entiende conveniente. Hace falta, para ver la filosofía política como Jorge también, en sus palabras, encerarse los oídos frente a la mediación mediática. Quien quiera pensar lo político tiene que hacer esto, pero por otra parte no doblegarse ante los imperativos de la divulgación y de la banalización imperante conlleva que la filosofía política devenga excesivamente autorreflexiva y endogámica. Ahí nos regala este dilema. Reconozco que personalmente mi receptor ideal son algunos alumnos de mis cursos, ciertos lectores eventuales y más activamente unos pocos amigos y colegas con quienes discuto estas cosas. Me margino del circuito en que circulan las ideas con peso ilocucionario, me molestan la opinión pública y sobre todo los ensayistas y periodistas político-culturales de amplia circulación. Este consejo podría sintetizarse como: armate un círculo íntimo de voces significativas para vos y habla con ellos cuando escribas y cuando presentes y no sé qué. Es decir, no es el momento de inventar otro canal de streaming. El timing de los programas televisivos no colabora a manifestar lo que yo encuentro como la especificidad de nuestra especulación y de las expresiones discursivas que la manifiestan. No hay duda de que la espectacularización es la nave insignia de la flota posmoderna, pero urgencia mata idea, lentitud mata rating. La meditación filosófica tiene ritmos morosos, animados ocasionalmente con fogonazos. La divulgación de los conceptos no necesariamente los esclarece y casi seguramente los empobrece. También hace falta abrazar la prudencia catejóntica de lo político. Tiene que ver con esta compulsión al posicionamiento que existe. Jorge Doty todo el tiempo hacía énfasis en la responsabilidad.
una filosofía política consciente de su responsabilidad, que no está atada al cientificismo, pero que no por eso queda vinculado de manera inmediata a la ideologización en el sentido más obtuso y degradante de justificar procedimientos intelectuales y acciones políticas que son unos ajenos a una comprensión profunda de la metafísica que sostiene las ideas y las otras antitéticas a la prudencia catejóntica de lo político. Hay que prevenirse de los dogmatismos policromos y distanciarse de los requisitos apremiantes de una coyuntura hambrienta por devorar toda idea no inmediatamente útil a las propias visiones de las cosas. Acá nos habla del arte náutico de los antiguos en unos apuntes que todavía no están publicados. Cómo pasar de cómo navegar entre la escila del academicismo y la caribdis del saber semiletrado y la osadía tan usuales de la publicística que pasa por ser filosófica en nuestro ambiente. Despreciable me resulta el chantismo, la pontificación güera, las superficialidades divulgadas con pompa mediática, las banalidades asentadas en lecturas al bies, cuando no directamente en paráfrasis de paráfrasis, la pirotecnia verbal fatua. Frente a ello, llamaba la atención sobre esa voz significativamente infantil que en algún momento al ilustre obispo de Hipona, cuando andaba medio perdido por ahí, le dijo: toma este libro y léelo. Tampoco habría que subestimar el poder de las ideas, ¿sí? Habría que poder escapar a esta manera de pensar que lo ideológico es un momento subordinado, el momento de las ideas, ¿no? Algo subordinado a lo económico, al contexto y sobre todo a un aspecto especial del contexto que tendría que ver con la economía, materialismo que puede ser de izquierda o puede ser, como decía Fukuyama, el materialismo del Wall Street Journal. Toda acción, en cuanto tal, debe ser interpretada como única e irrepetible, lo cual nos condena también a manejar con precaución suma las que son meras similitudes y analogías entre acontecimientos diversos que pueden ser tenidos en cuenta por el decisor y el actor político, pero jamás como un condicionamiento. Voy empezando a cerrar. Interpretar es actuar. Toda teoría acerca de la acción es ya inmediatamente una praxis en el sentido político del término. Es decir, que si queremos pensar como Jorge la filosofía política, tendríamos que estar entendiendo que interpretar algo políticamente es ya una manera de acción política y por lo tanto podríamos tranquilamente deshacernos de la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, que además a Marx no le gustaba tanto, a fin de cuentas, sobre todo cuando se puso a escribir El Capital, como nos explica Jorge. Pensar es actuar, actuar es pensar. La existencia humana se desarrolla como un despliegue de la autoconciencia, el yo sujeto objeto de sí mismo, como su apertura a la alteridad, y finalmente como existencia interrelacionada en un espacio común. Es decir, reinterpretar el mundo ya es praxis para cambiarlo. Y no se lo cambia si la teoría no está constantemente reinterpretándolo. De este modo, el circuito teoría y praxis, en fin, ahí está la cita esa. Después podemos pasar el PowerPoint. Me parece que voy a acelerar un poco, porque se está terminando los 20 minutos, faltan 3. Me puso a pensar en algún momento cuáles son las condiciones bajo las cuales aprendemos, elaboramos imaginativamente y expresamos en conceptos lo filosófico político, y le interesó mucho marcar esta actividad de juzgar a partir de la tercera crítica, siguiendo, como hay en varios textos, la pista de Arendt, y mostrar cómo se trata de universales que no están dados, sino que son propuestos por el intérprete, y esto es entonces una acción absolutamente libre, creativa, que enlaza los componentes del juicio que enuncia, dando lugar a un nuevo artefacto y no a una repetición. Jamás hay una repetición. Dentro de las condiciones del juicio filosófico-político que Doty asimila
a la lógica del juicio o la síntesis reflexionante, habría que entender que todo juicio filosófico-político está dicho desde un aquí, inevitablemente. Ni siquiera la aduana ideológica más impermeable puede evitar este efecto paradójico, dice en una encuesta Jorge. Leer textos ajenos genera inevitablemente respuestas autóctonas, más aún, receptar y concretizar discursos que se originan en otros ámbitos es siempre un gesto original, por menardista que fuere, en fin. Y además, no solo aquí, sino ahora, todo pensamiento de la política es en presente. Incluso los que pretenden hacer del pasado un lugar al que se puede retornar, o los que se proyectan de manera aceleracionista hacia un futuro, todo el tiempo lo que tenemos es un pensamiento que habla en presente. Esto es una tesis de Jorge bastante importante, bastante clásica. Pensar políticamente es pensar en situación, desde y sobre lo actual, y todos los motivos que entren en juego resultan presentificados, devienen contemporáneos. Pensamos y discurrimos en y sobre el hoy, aunque no se tenga conciencia de ello. Podemos no saberlo, pero igualmente lo hacemos. Y esto hace que estas condiciones del juicio filosófico-político tiene como consecuencia un inevitable registro plurívoco de los conceptos filosófico-políticos. El espacio espiritual de la controversia filosófico-política es constitutivamente pluralista. Toda filosofía política sabe que dará pie a lecturas y conductas de los más variados tipos, diversas, opuestas y hasta contradictorias, sin que de ninguna pueda negarse que tiene su fundamento y justificación en una misma doctrina. La plurivocidad nos lleva a la polémica, ¿no? El espacio espiritual es polémico. Pensar lo político, dice Jorge, en su gravedad existencial nos obliga a problematizar la inserción de nuestras ideas en nuestra condición existencial, obviamente personal y colectiva, y esto implica conocer la dimensión controversial, el sistema polemológico imperante. A la frase de Rimbaud donde dice que a veces la batalla espiritual es la más brutal, ¿no? La batalla, el combate espiritual es el más brutal. Bien, a partir de acá se abre toda una serie de placas que tengo, además de esto, que la verdad que nos siguen marcando en qué medida Jorge pensaba la filosofía política, sobre todo en lo que tiene que ver con el objeto, esta sobredeterminación tan fuerte de la relación entre Jorge Doty y la filosofía política, hacen que su máquina de visión sea muy exigente, ¿no? Filosofía política solo es moderna, no hay antes del Estado moderno, eso es impresionante, y ni siquiera se podría estudiar el Estado moderno de cualquier manera, sino que hay que hacerlo en su gravedad existencial, como habíamos visto, pero lo que pasa es que para empezar a trabajar ese asunto ya deberíamos pisarnos con otros textos. Recuerdo ahora uno de Esteban, donde había marcado que pensar lo político en su gravedad existencial quiere decir, en Jorge, en momentos distintos de su historia, o pensar la conflictividad extrema, conflicto, la crisis en su versión última, o ya en época schmittiana, el modelo teórico de la excepción. O sea, no se piensa lo político de cualquier manera. Habría que mencionar acá su polémica con Laclau, con el postmodeconstruccionismo, pero yo creo que podríamos terminar, ya que ya es hora de terminar con este meme, y después finalmente con un recuerdo de cuando Jorge actuó en la película Secuestro y Muerte de Rafael Filippelli, un espectacular cameo inicial donde está haciendo de secretario el general Aramburu, y ahora tenemos a los muchachos montoneros disfrazados, que son los que lo van a secuestrar. Muchas gracias, me parece que ya es hora de callarse. Gracias, Gaby. Una de las cosas que más me molesta de los MIT es el momento del aplauso que no se escucha. Que no se escucha.
Muchísimas gracias, Gabriel. Ahí está. Ahí se escuchó un poco más. ¿Se podrá, Gabriel, mandar esto a los que están inscriptos? Estas perlitas que fuiste enhebrando en el collar, el Power. Pido disculpas por lo excesivo de eso, pero bueno, sí lo mando, por supuesto, sí. Después de mandar, nosotros tenemos ahí en algún Excel todos los mails de los que escribieron, los que no nos lo piden. Gracias, Gabriel, la verdad, que además que lo hayas enmarcado en la historia desde Puan hasta Piedras, me parece una gran idea. Me parece una gran idea empezar a pensar qué pasa en Piedras. Buenísimo. Yo propongo que demos la vuelta por los tres y después nos quedemos conversando todo lo que ustedes quieran, si están de acuerdo. ¿Te parece, Vera? Perfecto, sí. Hacemos todo el repaso. Le damos la palabra a Leiser. Tengo mil preguntas para hacerle a Gabriel, pero me parece que nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche discutiendo. Bueno, Leiser. Bueno, muchas gracias, Vera. Muy feliz de estar aquí en la inauguración de esta página web sobre Jorge Dotti. Y bueno, no es casual que el Deus Mortalis haya encontrado finalmente su lugar en esta página web. Porque Deus Mortalis fue o es algo así como espectáculo unipersonal de Jorge. Él es el libretista, el que hizo la puesta en escena, decoración y vestuario, y eligió también a los distintos personajes. Hemos acompañado y estoy muy orgulloso y siempre creo que fue una experiencia desde el punto de vista intelectual la más valiosa que tuve en mi carrera, este proyecto, pero siempre de una postura de, bueno, colaborando por supuesto con artículos, pero más que nada como en todo caso alimentando el entusiasmo que ya de por sí tenía Jorge y apoyándolo en todo lo posible, desde las tareas absolutamente ingratas de la edición de los textos, con las exigencias tremendas de Jorge, de si las comillas simples, dobles, francesas, dónde están las notas, si adentro del paréntesis o después, y volver a corregir todo, hasta las discusiones y conversaciones acerca de distintos artículos y qué publicar, cómo y en qué orden, ¿no? Entonces, realmente quiero destacar que lo que pude haber aportado, digamos, además de las notas, de los artículos, creo que es eso, haber acompañado un entusiasmo inigualable de Jorge, una capacidad para ir remando en circunstancias como, bueno, lo tienen ustedes también en UNIPE, no es fácil armar un proyecto, lanzarlo, continuarlo, y Jorge lo hizo, lo supo hacer. Y la prueba de ello es que, fallecido Jorge, al no estar más Jorge, nosotros no hemos podido, por mucho que le hemos acompañado, no hemos podido hasta ahora continuar con ese esfuerzo. Por muchas razones muy diferentes, circunstancias distintas, hubo cambios en la forma de encontrarse, de pensar, etc. Pero más que nada, la prueba está que ausente Jorge, el Deus Mortalis nos cuesta continuar con ese proyecto, señal de que realmente era un unipersonal. Bien, digamos, la propuesta del Deus Mortalis. Hago una referencia mía personalmente personal. Durante muchos años fui miembro del comité de redacción
de la revista latinoamericana de filosofía, del Centro de Investigaciones Filosóficas, muchos años de esto, ¿no? Una revista que tiene prestigio, que ahora está indexada, que tiene buenos referatos, etc. Pero me refiero todavía al año 2002, ¿no? O el año un poco antes, cuando se plantea el proyecto de Deus Mortalis. Cuando Jorge nos explicaba, o íbamos, o él iba jurando delante de nosotros qué es lo que tiene en mente, cuál era su proyecto, creo que inmediatamente pude comprenderlo. Porque creo que él, y por lo tanto yo también, pensamos en algo que tenía que ser diferente de la revista latinoamericana de filosofía y de otras revistas de filosofía que siguen el mismo esquema, ¿no? Tenía que ser algo distinto, algo que fuera académicamente bueno, algo que esté bien hecho en cuanto a la calidad de los artículos, pero que tenga otro tipo de hospitalidad y de creatividad más que el clásico artículo o paper académico, que creo que siempre seguimos pensando que era absolutamente necesario cultivar ese estilo y ese formato, y que la academia debería seguir respetando esas pautas, pero que también debía haber lugar para otro tipo de publicaciones, especialmente en filosofía política. Ampliar el menú de inquietudes y hacerlo de otra manera. Ahora bien, esto enseguida presentó un problema que quizás fue el que más arduas discusiones suscitó entre los, comité de editores y algunas otras personas involucradas. Y fue el problema de los referatos, ¿no? En esa época había una diferencia clara. Había publicaciones con referato, publicaciones sin referato. Y esto tenía implicancias en la vida cotidiana de todos nosotros, porque las publicaciones con referato tenían cierta puntuación para el CONICET o para los concursos docentes. Las publicaciones sin referato no lo tenían y estaban condenadas a no tenerlo. Por un criterio que era así, y no íbamos a cambiar nosotros el modo ese de pensar. Este problema, con el correr de los años, se fue, en cierto sentido, agravando, porque ahora no solo tienen que tener referatos, sino que tienen que estar indexadas, hay ciertas revistas indexadas y otras no, y los criterios de indexación son cada vez más estrictos. Y Deus Mortalis siguió su camino propio. En cierto sentido, de vuelta, comparando con mi experiencia en la RLF, hay algo que se pierde. ¿Y qué es lo que se pierde? Que aunque parezca mentira y resulte irónico, a veces el referato, el referencista o los referencistas que leen un artículo son los únicos que realmente leen ese artículo. Y a veces ese artículo no es leído por nadie más que por los referencistas. Y es con bastante frecuencia se da que recibir un referato de alguien que leyó el artículo, lo meditó, lo pensó y lo critica con solvencia, es muy bueno. Por lo tanto, creo que es algo que hay que seguir haciéndolo y es muy bueno que se haga, y es bueno que haya tantas revistas en el mundo de habla hispana o fuera también, que sigan esas pautas. Deus Mortalis no la siguió, y eso no quiere decir que las lecturas que se hicieron de los artículos publicados fueran menos intensas. Todo lo contrario, los artículos se leían, y ahí viene otra vez la preeminencia de Jorge. Era un lector tremendo de los artículos, un lector puntilloso, meticuloso, y para los que estábamos próximos a él
y teníamos la oportunidad de ir conversando nuestros trabajos a medida que los íbamos escribiendo, obviamente era el lector privilegiado, ¿no? Digamos, al punto tal que, bueno, otra referencia personal, tengo un artículo ya como semi-terminado, que lo dejé en el momento de que falleció Jorge y nunca más me tuve entusiasmo para continuar escribiéndolo, completarlo, etc. Eso es un poco la cocina, cierta parte de la cocina interna del Deus Mortalis. Y que me parece que es algo que seguramente en el ámbito de UNIPE también será motivo de discusión, hasta qué punto tienen que adecuarse en programas y en publicaciones a pautas del Ministerio, de CONIAU, etcétera, y hasta qué punto se puede innovar e introducir formatos nuevos que permitan una vida académica un poco diferente. Sí, justo había copiado del primer volumen inaugural la presentación del proyecto Deus Mortalis, hablaba de máxima libertad ensayística y tratamiento crítico y riguroso. Eran las pautas que se querían seguir y creo que se siguieron respetando al pie de la letra. Bueno, digamos, tengo acá conmigo, salvo un volumen 9, que no sé por qué no lo tengo en casa, el resto de los 12 volúmenes publicados de Deus Mortalis, y es realmente un trabajo asombroso, ¿no? Asombroso moverlos de un lugar al otro, cosa que hemos hecho alguna vez con Sebastián, mudando de una camioneta a un depósito, pero también por la cantidad y variedad de temas que se abordan, ¿no? Es un proyecto que también fue creciendo y evolucionando, pero en cierto sentido bastante, porque desde el primer ejemplar, desde el primer número en adelante se respetan los números temáticos, el dossier, biblioteca y los artículos. Obviamente fue creciendo, como fue engordando de una manera tremenda. El primer volumen es de 339 páginas, el segundo de 470, ya el tercero era de 613, o sea que en 3 años se triplicó el volumen de estas revistas, ¿no? Si uno enumera la variedad de temas que se abordan, una mera enumeración de algunos nombres, del Martín Fierro a Benedicto XVI y de Melville a los ensayos de Wilfredo Pareto en el Diario de la Nación, pasando por tantos otros autores, parece decir, bueno, pero eso suena un poco a cambalache, y no, tiene una coherencia que es en gran medida la columna vertebral que tan bien expuso recién Gabriel en su presentación del pensamiento de Jorge, y fue, creo que gracias a esa columna vertebral, ese pensamiento, esa claridad de cómo se puede ser hospitalario en filosofía política y sin embargo coherente, ¿no? Lo que permitió la amplitud de temas y variedad, y también, por supuesto, la incorporación de autores que estaban trabajando temas tan diversos y que sin embargo encontraron también su lugar desde distintos momentos de la historia del pensamiento en diferentes volúmenes temáticos del Deus Mortalis, ¿no? Y eso también creo que es una de las cosas más fantásticas que pudieron ocurrir. También estuve hojeando algunos
los volúmenes que tengo acá, recordando. Y uno encuentra cosas que son maravillosas. Por ejemplo, si yo tuviese que elegir cuál es el título que más me gustó, es de un artículo de Rodolfo Vicia, que es sobre James Joyce. Es sobre James Joyce, alguien diría, bueno, James Joyce en filosofía política, sí. Es un estudio de James Joyce, de su pasión por Irlanda, ¿no? De sus múltiples exilios, Dublín, París, Trieste. Y el título que me parece maravilloso es El nacionalismo portátil de James Joyce. Me pensó que era un título de una exquisitez, casi un oxímoron maravilloso que pintaba perfectamente bien lo que después ilustra el artículo mismo. José Luis me dijo que por qué no me refería a ciertas anécdotas de los inicios, de las reuniones, el comienzo de reuniones en la casa de Claudio Amor, en la calle Juan Bautista Alberdi, en algún festejo en casa mismo, después de la primera aparición del primer volumen, y si mal no recuerdo, creo que fue la primera y única vez que vi que Andrés Rosler tocaba la guitarra y tocaba la guitarra. Luego reuniones en el Club Portugués, y creo que ahora, y aprovechando también las palabras iniciales de la presentación inicial de Esteban y de esta página, creo que de todas estas reuniones y estos lugares de reunión, finalmente UNIPE puede heredar, en cierto sentido, esta capacidad de convocatoria virtual, real, en los seminarios, y proseguir de alguna manera con esta tarea y bueno, convocar si es conveniente, a un nuevo volumen de Deus Mortalis y seguir con el proyecto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Leiser. Muchas gracias. Bueno, Luciano, sí. Te damos la palabra, no lo veo, Luciano. Ahí estás. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo muy agradecido por la hospitalidad ya más que corroborada de la UNIPE y del equipo que conducen Sebastián y Esteban. Yo me incorporé al proyecto de un seminario Jorge Doty en el año 2023. Hubo un lanzamiento en el 2022 y durante todo el año pasado estuvimos trabajando intensamente y con frecuencia en una discusión de mis favoritas, la de los últimos miércoles de cada mes, y este año esas conversaciones siguen. Así que yo estoy especialmente agradecido por el espacio, ¿no? Que, digo, la decisión de darle un espesor institucional a una reflexión que no tiene por tema a Jorge Doty, ¿no? Eso me parece que es lo primero que quisiera indicar, que el seminario Jorge Doty no trata de Jorge Doty, sino que trata de temas políticos del presente, en los cuales un análisis sofisticado y honesto intelectualmente tiene que sí o sí pasar por alguna referencia a Jorge Doty. Me parece que esa es un poco la clave del seminario. No es un seminario sobre Jorge, es un seminario en el cual la lectura de Doty hace la diferencia de la comprensión de lo político. Y bueno, quería un poco caracterizar el trabajo que venimos haciendo en el seminario. Varias de las personas que están presentes en esta conversación participan, así que soy como una especie de delegado de curso que está transmitiendo un poco lo que venimos haciendo.
En la programación del año pasado, que bueno, que tienen vistas la edición de un libro ahí cuya maqueta mostraban, aparecen, bueno, las nociones de conflicto y de forma, y me parece que hay algo del modo en el que se articulan esos dos términos que organiza los esfuerzos tanto del año pasado como el de este año, digamos, ¿no? Quienes, digamos, vivimos en el vecindario de Jorge Doty o lo visitamos o lo atravesamos de camino, sabemos de la importancia que la intensidad tiene para la definición de lo político, ¿no? O sea, lo político tiene que ver con algo de una intensidad muy singular. Pero es una intensidad que genera forma, ¿no? Es una intensidad que genera una distinción, digamos, ¿no? Que permite la distinción. Hay otras intensidades que son disolventes de todo tipo de forma. Y ahí un poco la pregunta tiene que ver por el modo en el que esa intensidad que es propia del conflicto político puede adquirir una forma y aquellos otros modos en los cuales la intensificación del conflicto es completamente disolvente de toda forma posible, ¿no? En ese esfuerzo que tiene que ver con el encuentro entre lo intenso y las formas que esa intensidad puede adquirir, bueno, tuvimos toda una serie de discusiones. El año pasado principió las discusiones Sebastián Abad con una de los modos en los que esa intensidad desborda, que es el de la enemistad absoluta. Hemos discutido sobre la enemistad absoluta, hemos discutido también con Griselda Gallada sobre las nuevas configuraciones de la guerra posmoderna que amenazan con disolver la forma estatal o con, digamos, presentarse como postestatales. También hemos tenido, bueno, la oportunidad de leer el libro delicioso de Andrés Rosler sobre el concepto de lo político, un capítulo en particular en el que la presencia de Jorge Doty es ostensible. También ha habido una serie de discusiones en relación con, bueno, el presupuesto antropológico que está a la base de esa postulación de la conflictividad intensa, en una vuelta sobre Hobbes y sobre Tucídides, gracias a también un texto precioso de Andrés Dileo, también acá presente. Y una última intervención, que es especialmente significativa porque resume todas las anteriores. Yo me estoy ahorrando hablar sobre la mía, me tocó intervenir. Mi intervención estuvo bien, pero no voy a decir más sobre eso porque hablamos largamente, ¿no? La última intervención fue de Esteban Amador sobre el cierre del año 2023, que de alguna manera es un resumen de todas las intervenciones anteriores y ordena en la obra de Jorge Doty estos esfuerzos de limitación conceptual de lo político moderno en relación con la conflictividad y en relación con la decisión. De alguna manera, si yo tuviera que sugerir un recorrido del fruto que deja el seminario en su edición 2023, tal vez sugeriría, de manera inconsulta, empezar por el artículo de Esteban, por el capítulo de Esteban Amador, que de alguna manera coloca las diferentes discusiones en un tono común y en una preocupación común, ¿no? Los argentinos somos intensos, la política es intensa. Bueno, hay una preocupación de nuestra contemporaneidad que es cómo darle forma a esa intensidad, cómo evitar que esa intensidad no termine disolviendo toda forma posible. En este año, el año 2024, la pregunta por la forma política adquiere una mayor precisión que tiene que ver con la Constitución Nacional en su redacción reformada en 1994. Ahí hay un aniversario redondo, así que estamos discutiendo nuevamente sobre política, intensidad y forma a partir de una serie de reflexiones sobre la Constitución, sobre figuras constitucionales. Hemos tenido una discusión bien interesante a partir de un texto de Diego Beghelini sobre los decretos de necesidad y urgencia. Yo tengo acá anotado en mi cuaderno rojo, es más morado que rojo, pero
Bueno, José Luis Galimidi trajo también el expediente de las reflexiones de Doty sobre la Constitución argentina reformada y los institutos jurídicos que prevén y la conflictividad enorme que trae la previsión de la autodefensa de la Constitución. Y más recientemente, Guillermo Jensen también puso en movimiento una reflexión sobre el constitucionalismo, alternativas no liberales del constitucionalismo, y la pregunta por su inspiración schmittiana o no schmittiana. Así que, digamos, estamos con un programa que tiene una consistencia en términos de la pregunta que lo tensiona, que es la pregunta por una existencia intensa, digamos, ¿no? Y que sin embargo debe encontrar una forma para que esa existencia pueda ser coexistencia y bueno, puede tener una forma política, y que tiene en Jorge Doty un compañero, digamos, ¿no? En términos de formación, de lecturas, sin ser Jorge Doty el tema del seminario. Eso es lo que hace a la consistencia de los encuentros. Después hay, digamos, hay algunas opciones que son un poco más inconsistentes. Por ejemplo, en términos disciplinarios. En el seminario hay de todo. Quien les habla es licenciado en Ciencia Política. Hay filósofos y filósofas. Hay colegas de Historia. Hay colegas de Derecho, claramente. Hay colegas de Comunicación Social. Y creo que el listado debe incluir alguna que otra rara avis también, pero bueno, lo cierto es que es un espacio que no es un espacio que ha sido directamente formado, digamos, por Jorge Doty, gente de disciplinas variadas que sin embargo han leído, han entrado en contacto, se han formado en posgrado, o bueno, han leído Deus Mortalis, han tomado nota de la novedad Jorge Doty al momento de pensar la política. Así que lo que tiene de interesante es que a pesar de que el seminario lleve un nombre, un segundo nombre y un apellido, nadie se siente completamente cómodo tomando la palabra, por ejemplo, siendo filósofo sobre asuntos de derecho constitucional, o siendo politólogo sobre asuntos de historia medieval, digamos, ¿no? Estamos todo el tiempo, de alguna manera, infringiendo nuestros bordes disciplinares. Eso es fantástico, ¿no? O sea, es como imaginarse a Doty escribiendo sobre cine, digamos, ¿no? Es un poco también eso, ¿no? Cada uno relativamente cómodo en la pericia disciplinar del campo de cada quien, y al mismo tiempo pudiendo decir cosas que son significativas, con el acompañamiento de colegas que no están ahí para corregir a nadie, sino para orientar una reflexión, bueno, interdisciplinar. Así que, digo, a mí me encanta esa comodidad relativa, que también es una incomodidad que siento en esos seminarios, porque uno realmente está en contacto con otras disciplinas y todos interesados, digamos, por pensar los problemas de la política, ¿no? No por andar erigiendo delimitaciones disciplinares, corrigiendo colegas. Hemos tenido reuniones cada vez más prolongadas, cada vez duran más las sesiones, las discusiones son discusiones animadas, digamos, ¿no? Yo no recuerdo que nadie se haya ido enojado, y eso me parece que es un dato. Digo, hay como un especial interés, digamos, hay posiciones firmes, hay discusiones bien interesantes, y la cosa se da realmente muy bien. Es un espacio relativamente incómodo y eso es una virtud. Eso es lo segundo que diría. Y lo tercero y lo último tiene que ver con la biblioteca de Doty, las bibliotecas que se movilizan también, ¿no? Hay algo de la modernidad, lo político moderno, de la modernidad de la biblioteca, que tiene, claro, entre sus referencias predilectas, digamos, a Hobbes, ha aparecido Kant, ha aparecido Leibniz, Baudin, pero también recuerdo referencias a Sloterdijk o a Hannah Arendt, o a Tucídides, o bueno, mismo mi trabajo sobre Gelasio, digamos, ¿no? Hay una posibilidad de habilitar una biblioteca que no se reduce
a una época determinada, sino que realmente se mueve en diferentes épocas, bueno, con la pregunta por el presente de la política, pero con la posibilidad también de moverse en esas parábolas temporales muy, muy largas, ¿no? Yo quería terminar diciendo algo más allá del seminario, ¿no? Sobre este proyecto monumental que ya está, o sea, es un proyecto, pero ya está disponible, que es este portal, que es casi, digamos, es el proyecto imposible como imaginar una especie de Jorge Doty en Argentina, ¿no? Si Carl Schmitt en Argentina es un libro que tiene más de 1000 páginas, habría que imaginarse qué extensión podría tener un portal como este Jorge Eugenio Doty, ¿no? Me parece que yo lo que estuve revisando me hizo tomar nota de lo proliferante que es la obra de Doty, y la promesa de encontrar nuevas cosas que uno, ¿no? A medida que va scrolleando y va pasando las páginas de la producción de Doty, uno se da cuenta de la hondura de las reflexiones detrás de un comentario al pasar que Doty podría hacer sobre, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no? Uno dice, bueno, nada, es un comentario al pasar, pero la cantidad de cosas escritas que tiene sobre eso, bueno, yo no sé si es posible algo así como un Jorge Doty en Argentina. Estaba pensando cuando se incorporó el profesor Viñoto, que bueno, algo similar a lo que nos pasa en el seminario Doty, pasa en su libro sobre los golpes de Estado, donde Doty no es un profesor que sea, digamos, objeto de un tratamiento en particular en un capítulo sobre Doty, ¿no? Sino que hay temas respecto de los cuales un análisis informado y erudito de alguna manera sea inevitable que la referencia, que el paso por Doty aparezca, ¿no? Y yo creo que en gran medida lo que nos está pasando es eso. Yo terminaría diciendo que este esfuerzo que están haciendo los colegas de la UNIPE es un esfuerzo también de darle forma a algo muy intenso, ¿no? Algo muy intenso que les pasó a ustedes, que conocieron a Jorge, digamos, que atravesó sus biografías, algo muy intenso que le pasó a la filosofía argentina, que le pasó a la filosofía política, y algo muy intenso que sigue resonando, digamos, y yo creo que va a seguir resonando en todos quienes intenten pensar con hondura y con honestidad intelectual los problemas de la política del presente. Así que felicitaciones, una celebración al esfuerzo institucional de UNIPE, a Sebastián, a Esteban, bueno, y a todos ustedes. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Muchas gracias. Digo dos cositas y abro al debate, la conversación, como ustedes la quieran llevar. Más bien, olvidos que me fui acordando a medida que los escuchaba a ustedes. Pero respecto a la tarea monumental e infinita que va a ser esto, insistir y reforzar el agradecimiento a los dos estudiantes de la carrera, Javier y Daniel, que han trabajado muchísimo para que podamos hacer esta primera presentación más o menos prolija de La Selva, que es la producción, que realmente han trabajado muchísimo los dos. Y corresponde que tengan una mención especial durante bastante tiempo. También quería agradecer a Darío Pulfer, que es el director decano del Departamento de Ciencias Sociales y Educación, que además es un historiador de la Argentina contemporánea, que ha hecho un trabajo de archivística y de acopio infinito también de cosas muy importantes para nuestro país, y fue uno de los que nos insistió y nos animó a que siguiéramos por este camino en repetidas oportunidades, y además él estaba llevando en paralelo, y nos ganó además, por supuesto, porque lo presentó antes y además es más lindo todo,
algo parecido con Tedesco, que es también una vaca sagrada como Jorge es para nosotros, Tedesco lo es para los pedagogos y la ciencia de la educación. Así que es un reconocimiento que no podía faltar hoy a Darío. Yo estoy tremendamente contento, satisfecho. Esto para mí es un momento lindísimo. A nosotros en la Universidad Pedagógica nos obsesiona el problema de la formación y de la transmisión, y a nosotros como espectadores de la política argentina nos preocupa muchísimo el problema de la transmisión. Es una obsesión, y que estemos acá las distintas generaciones, los que vivieron con Jorge, los que son parte de una generación con marcas muy precisas que en la descripción que hizo Gabriel están clarísimas, que es como un hierro que las instituciones le hizo a esa generación, y Jorge es un espécimen privilegiado de esa generación. Nosotros la podamos trabajar, apropiárnosla. Jorge nunca hubiera hecho un seminario, esto es una opinión mía, como lo describió Luciano, donde todos están incómodos, abierto para que quiera venir a discutir. Yo creo, no sé si lo hubiera hecho, pero ese es el homenaje que nosotros hacemos y tomamos de lo que Gabriel dice de Jorge, eso para poder seguir. Les agradezco muchísimo. Yo estoy súper contento, sé que Vera también. Y queríamos lanzarlo. Está desprolijo, hay muchas cosas para mejorar. Esto está recién empezando, pero queríamos mostrárselo a los amigos. Yo digo, dejo el micrófono abierto. Preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran a partir de ahora y todo el tiempo que quieran. Bueno, ahí tomo la palabra. Ahí, primero, gracias Vera, Esteban, Luciano, bueno, los que pusieron, Gabriel, muy bueno, y, bueno, todos. Y también tantos amigos, me pone muy contento. Una pregunta es, si ahora quiero compartírselo a algún amigo o a algún estudiante, ¿cuál es el link? ¿Está disponible? ¿Se pone? Ahí lo pusimos en los ¿Comentarios? En los comentarios, ¿no? Mensajes. UNIPE. Ahí está. Está en la página del UNIPE. Perfecto, hay 18. Lo que pasa es que tenemos que ver que esté disponible en el ingreso a la página de UNIPE. Todavía no está puesto. Pero ya puedes saber que tenés que poner /JDOTI para poder entrar. Bueno, está escondido todavía. Ya se empieza a circular. Ahí. Tengo un teléfono con un grupo de politólogos matanceros que quieren ya entrar. Así que ahora mismo sale ahí. Bueno, felicitaciones. ¿Puedo preguntarle a Gabriel que algo de la película Puan para aflojar un poco? ¿Te gustó? ¿Te pareció que había algo de homenaje también ahí? ¿O te enojaste? Me sorprendió que lo tratara contando. Si quieren podemos dejar de grabar y empezar a hablar de la Bueno, muy bien. Me parece bien.